está haciendo efectos. Sí, Ya eso inició la sí. grabación entonces. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la segunda sesión del módulo de radioterapia en pediatría. Hoy nos acompaña la doctora Camila Casadiego. La doctora Casadiego es médico radiooncólogo, cirujano con especialidad de oncología radioterápica, es máster en radioterapia avanzada, investigadora y es médico de la unidad de oncología radioterápica del Hospital Regional de Talca. Desde origen ha estado con nosotros, desde la primera versión, así que querida doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bienvenida y le dejo el espacio para que pueda comenzar el día de hoy. No, muchas gracias a ti, como siempre, un gusto. Bueno, Encantado. entonces la idea es que vamos a hacer hoy, vamos a partir con tres presentaciones. Entonces la primera que vamos a partir es con la presentación de interacción, radiación, materia y radiobiología. El objetivo de esta presentación es básicamente que conozcamos un poco cómo es que funciona la radiación cuando nosotros tratamos los pacientes oncológicos. Entonces, como un poquito, como para que se entienda un poco el concepto, la diferencia entre los principales tratamientos es que la radioterapia es un tratamiento que nosotros damos a nivel localizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tratamiento que nosotros damos en la zona donde está o estaba el tumor, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa la radioterapia? Se basa en el empleo de radiaciones ionizantes y su interacción con las células y por ende con la materia viva. Entonces, cuando nosotros empezamos a administrar el tratamiento con radioterapia, la radiación va perdiendo parte de toda su energía, cediéndola al medio que atraviesa, y de esta manera es que se causan todas las interacciones que se producen entre la radiación y la materia y se produce el tratamiento oncológico. Las interacciones de radiación y la materia también es importante tener en cuenta que estas se basan dependiendo del tipo de partícula con el cual nosotros estemos trabajando. Recordemos que existen dos tipos de partículas, las partículas cargadas y las partículas que tienen, perdón, tres tipos. Las partículas cargadas, como por ejemplo las que son de carga ligera, como los que son la radiación beta, como electrones y positrones, las de carga pesada como las de radiación alfa y las partículas que tienen carga, masa sin carga como los neutrones y con las que principalmente nosotros en radioterapia trabajamos, que son las partículas sin carga y sin masa, como los fotones. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Muchas de las preguntas que tienen los tecnólogos cuando se deciden enfocar en la parte de radioterapia es el riesgo que pueden tener al momento de pronto de interactuar o tratar de pacientes con radiación. Entonces, en esta gráfica, básicamente siempre la muestro para que si en algún momento algún tecnólogo decide participar de nuestra unidad, nosotros utilizamos, por lo que tratamos con la parte de las radiaciones gamma o las radiaciones con los fotones, el tipo de protección o de blindaje que nosotros utilizamos es con paredes gruesas que son de plomo, como la que se ve acá, y estas paredes, que son las que hacen parte de la investidura del búnker, son las que son capaces de bloquear la radiación al personal que está como tratando el paciente. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros la tranquilidad de que este bloqueo o esta protección va a evitar que nosotros como personal nos irradiemos. Para mirar el tema de cómo interaccionan las partículas con la materia, vamos a mirar, si hablamos de las partículas cargadas, como por ejemplo es el caso de los electrones los positivos, se me fue la palabra, los protones, y las no cargadas, como están los fotones. Entonces, en cuanto a las partículas cargadas, esta interaccionan de dos maneras, con las colisiones o los mecanismos de pérdida de energía. Cuando hablamos de las colisiones, esto consiste en que las partículas cargadas son capaces de penetrar en un medio material y experimentar una serie de colisiones con los átomos que las constituyen. Es muy raro que este choque de interacción se produzca entre las partículas principales de la célula, como por ejemplo pueden ser los electrones o los núcleos. Entonces, esto es una de las razones, como lo vamos a ir viendo más adelante, que la radioterapia es un tratamiento que no se puede dar en una única sesión cuando estamos hablando de un tratamiento curativo, ¿ya? Porque es muy improbable que en una única sesión nosotros logremos como erradicar completamente el tumor. Esto es en caso de tratamientos curativos, porque si de pronto alguno ha escuchado o ha trabajado en unidades de radioterapia, hay esquemas que son paliativos que se pueden tratar con una única fracción. En los tipos de colisiones están las colisiones elásticas, que como lo muestra en la figura,
No hay alteración ni del movimiento ni de la energía, pero sí hay como una transmisión de la energía que hace que haya o sea, que hace que haya la interacción, ¿ya? Cuando hablamos de los tipos de colisiones elásticos, en no hay alteración del movimiento, pero sí de la energía, y esto hace que haya un cambio como de la estructura y puede producir otro tipo de interacciones, como son la ionización. Y cuando hablamos de las colisiones radioactivas, es que llega la partícula cargada y en el momento en que está cerca al núcleo hace como un frenado y este frenado produce un fotón, que este fotón después más adelante va a tener interacciones de las partículas no cargadas, como lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de los mecanismos de pérdida de energía, existen 3 mecanismos de pérdida de energía. Está el mecanismo de ionización, que consiste en que la partícula cargada tiene la suficiente fuerza para eliminar el electrón de su órbita y dejar el átomo con una carga positiva. La excitación, que la partícula cargada, si bien no tiene la suficiente fuerza para eliminar el electrón de su órbita, sí lo que hace es que lo sube a una órbita que sea de mayor energía. Y en los mecanismos de pérdida de energía también está el de radiación de frenado, ya que al tener este giro, esta pérdida de energía, como les comentaba ahorita, puede producir un fotón y la liberación de un electrón. También está la disociación, que este proceso ya consiste más cuando se interacciona con las moléculas químicas de la célula, como por ejemplo con el agua. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay rupturas de los enlaces químicos moleculares y se producen transformaciones químicas en las sustancias irradiadas. El efecto más intenso es la radiólisis, que como les decía es cuando ocurre esa interacción con el agua, y básicamente acá lo que se producen son los radicales libres, que como vamos a ver más adelante, estos radicales libres juegan un papel muy importante en la interacción de la radiación materia. Cuando hablamos de las partículas no cargadas, que aquí básicamente hablamos de la parte de los fotones, están estos 3 tipos de interacción con la materia. El primero es el efecto Compton, que es cuando un fotón choca con un electrón, el cual le entrega parte de su energía, sacándolo de su órbita y generando un fotón de menor energía, que es lo que vemos acá. Llega este fotón, que es de gran energía, choca con el electrón, lo saca y genera un fotón que es de menor energía. Este efecto Compton es el que más se produce cuando nosotros hacemos tratamientos con radiación. Cuando hablamos del efecto fotoeléctrico, este consiste en que un fotón choca con un electrón que está en la órbita y le transfiere toda su energía, desapareciendo el fotón, pero la cede al electrón, ¿ya? Y la parte de la creación de pares es cuando un fotón de alta energía entrega toda su energía al electrón de la órbita, dando origen a un electrón y a un positrón, que es lo que nosotros vemos acá. Entonces, de estas 3 mecanismos, como les decía, el que más se produce cuando tratamos pacientes con radioterapia es el efecto Compton. Pero cuando nosotros tratamos con partículas que son, o fotones que son de más energía, se puede producir la creación de pares. Entonces, por eso, la energía de la partícula no cargada es la que determina qué tipo de interacción se va a presentar, siendo en la radioterapia el más común el Compton y cuando trabajamos con fotones de alta energía, la creación de pares. Una de las preguntas que uno se hace es si no hay relación con las partículas cargadas y las partículas no cargadas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que es como el que más común se puede presentar, que es que, por ejemplo, llega un electrón, que es una partícula cargada, interacciona con el átomo, hace este frenado y libera el fotón. Y este fotón es el que va a ir a producir, bien sea dependiendo de la energía que tenga, puede producir la creación del efecto Compton o el efecto fotoeléctrico. ¿Hasta aquí de pronto alguna pregunta? Por lo pronto no tengo nada en el chat, doctora. Ya, súper, ahí tú me vas diciendo. Sí, obvio. Entonces, ahora vamos a mirar la parte de la radiobiología, que son los cambios propios que puede producir la radiación directamente en el tejido. Entonces, la radiobiología es la ciencia que estudia los fenómenos que suceden cuando un tejido vivo absorbe la energía de la radiación ionizante. Y esta puede abarcar tanto las lesiones que puede producir la radiación como los mecanismos de reparación, que en esto es en lo que más se basa la radioterapia. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente se expone a la radiación,
pueden pasar dos cosas a nivel de la materia: que no haya ningún tipo de absorción y esto atraviesa la materia y no pasa nada, o que esta absorción puede causar modificaciones bioquímicas en el área donde se produce, donde se da la radiación, alteración de las moléculas, alteración de las células que las contienen, de los tejidos y del organismo. Entonces, todas esas alteraciones son las que van a producir, si bien sea la muerte del tumor, pero también nos va a producir el tema de las toxicidades, que como lo vamos a ver más adelante, es algo que nosotros como radioterapeutas tenemos que tener muy presente, porque la idea es que el paciente sea capaz de tolerar el tratamiento. Y otra cosa que también puede pasar es que al momento de la absorción puede que no hayan modificaciones. Entonces, ¿esto por qué también es importante? Porque con base en esto es que los diferentes estudios han determinado, dependiendo del tipo de tumor que estemos pasando, cuánta dosis de radiación se tiene que dar, en cuántas sesiones y qué fraccionamiento, como les voy a explicar más adelante, se tienen que utilizar. Esto con el objetivo de que, si bien hay momentos en que, la interacción radiación-materia no produce ninguna interacción y atraviesa la materia, la idea es que en los diferentes días nosotros logremos que exista esa interacción con el tumor y de esta manera erradicarlo. Otro concepto que es importante tener en cuenta es la transferencia lineal de energía, que esta consiste en que cuando el paciente está expuesto a la radiación, esta interacciona con el átomo y a medida que se producen las diferentes interacciones, esta energía va disminuyendo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque dependiendo de los diferentes tipos de radiaciones que se pueden, que se pueden administrar o que se pueden utilizar durante los tratamientos de radioterapia, es que dependiendo de la energía que tenga esa radiación, es que es la capacidad de penetración y de interacción con la materia que tienen las determinadas radiaciones. Algo importante es que a mayor energía nominal hay mayor poder de penetración. Los otros mecanismos que también se pueden producir, que ya esto es cuando hablamos más que todo a nivel de la interacción que se puede producir en la célula, son los mecanismos de acción directa y los de acción indirecta. Cuando hablamos de los mecanismos de acción directa, son cuando el fotón interactúa o es capaz de afectar directamente el núcleo. Entonces, aquí se pueden producir lesiones que son radioinducidas graves y la muerte. Lo ideal sería que siempre que nosotros administráramos un tratamiento con radiación, las radiaciones fueran capaces de interactuar directamente en el núcleo y de esta manera se lograría una muerte tumoral mucho más pronta. Pero la probabilidad de que esto pase es muy poca. Entonces, esta es otra de las razones por las que no siempre la radiación se puede administrar en una única fracción, porque la idea es ir aumentando la probabilidad de que se produzcan este tipo de lesiones a nivel de la célula tumoral en el núcleo y de esta manera causar la muerte del tumor. Las que más se producen son las de acciones indirectas, que estas son las que se producen más que todo en la parte del citoplasma, que es la zona donde más agua hay. Entonces, al momento de producir estas interacciones, se producen los radicales libres y esta formación de radicales libres también nos va a ayudar a combatir la parte del tumor. ¿Cómo se logra esto? Porque estos radicales libres pueden tener la capacidad de producir daños sobre moléculas que no son fundamentales, como por ejemplo carbohidratos, lípidos o proteínas, y estos efectos pueden ser transitorios. Pero de igual manera, también estos radicales libres pueden tener acción directa sobre el ADN y puede causar lesiones directamente sobre el ADN, lo que puede producir una muerte celular más avanzada, como por ejemplo, pueden producir una alteración cambiando una base molecular, afectando el enlace que tienen las dos bases moleculares, la alteración de la unión de las dos hebras de ADN o sobre una hebra de ADN. Entonces, al producirse estos daños, se puede producir rupturas de las dos moléculas de ADN o de la unión de ambas y pueden aparecer mutaciones en las células. Estas mutaciones muchas veces juegan un papel positivo frente a los tratamientos oncológicos, porque estas mutaciones pueden llegar a ser tan graves que pueden causar la muerte celular. Pero al mismo tiempo, nosotros como radioterapeutas tenemos que estar pendientes y tratar de hacer seguimiento a los pacientes a largo plazo, porque de igual manera estas mutaciones puede que a largo plazo produzcan uno de los efectos secundarios que más nos preocupa a nosotros y más que todo en la parte de pediatría, como lo vamos a ver más adelante, que es la aparición de segundos tumores.
Entonces, así como manera de resumen, la radiación es absorbida por la célula y esta puede producir modificaciones tanto en el núcleo como en el citoplasma. En el núcleo hay mayor probabilidad de afección de las moléculas de ADN, causando muerte celular, reparación o mutaciones. Estas mutaciones pueden ser a nivel de las células somáticas o germinales. En las células somáticas pueden causar lesiones subletales, como por ejemplo el cáncer, o muerte celular, y en las células germinales pueden causar lesiones subletales como cáncer y enfermedades hereditarias. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque si bien estas mutaciones, tanto en las células somáticas como germinales, nos pueden causar la muerte celular, en el paciente pediátrico, como lo vamos a ver más adelante, por el aumento en la supervivencia, es algo que nosotros tenemos que hacer un seguimiento importante, porque también hay una muy alta probabilidad que a largo plazo el paciente desarrolle un nuevo cáncer. O, por ejemplo, cuando pasa en los pacientes que tienen leucemia, que se irradian algunas zonas genitales, si el paciente después queda con capacidad reproductiva, puede tener, o sea, generar enfermedades hereditarias a sus hijos. ¿Cómo se administra la radioterapia? Entonces, aquí es donde se ve todo lo del esquema de fraccionamiento. Como les explicaba desde el principio, nosotros la radioterapia, cuando hablamos de tratamientos curativos, no las damos en una única fracción. Nosotros fraccionamos la dosis de tratamiento. ¿Esto con qué objetivo lo hacemos? Con el objetivo de proteger el tejido sano, porque de esta manera nosotros también hacemos que al dar el tratamiento fraccionado, el paciente pueda tener un tiempo para que recupere la zona del tejido sano que se está irradiando, y a nivel del tejido tumoral, en el momento en que nosotros empezamos a administrar la radiación, vamos a lograr una inestabilidad genética que a medida que se va aumentando el tiempo o sea, los días de tratamiento, esto va a causar que se aumente la probabilidad de muerte celular. Cambio en el ciclo de las células tumorales, que como lo vamos a ver más adelante, esto es importante porque nosotros con esto lo que buscamos es que la célula esté en el ciclo en la parte del ciclo celular que es más sensible a la radiación, y este tipo de fraccionamiento tiene un lapso que se debe respetar, que son de 6 a 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, muchas veces a nosotros nos pasa que en algunos tipos de pacientes o cuando presentamos algún problema con la máquina necesitamos dar 2 tratamientos por día. En el caso en que eso se haga, que en verdad es algo que es muy infrecuente, pero en los casos que se necesite, por todo esto que yo les acabé de mencionar, el tiempo que se debe esperar entre una sesión y otra es de 6 a 8 horas para permitir que la célula haga lo que anteriormente les mencioné, que es todo el tiempo del cambio celular, que se regenere, y así tanto proteger el tejido sano y favorecer que las células tumorales empiecen un cambio en el ciclo celular y sean más sensibles a la radiación. Entonces, como les decía, en el ciclo celular, tanto la fase G2 como la fase M son las fases más sensibles a la radiación. Entonces, al nosotros dar el fraccionamiento, el tratamiento fraccionado, lo que buscamos es que a medida que la célula se va reproduciendo, entre en estas dos fases y de esta forma hacerla que sea más sensible a la radiación. Hay otro concepto que es importante, que es la relación alfa-beta, que esta básicamente habla del daño que puede producirse en la célula. Cuando hablamos del alfa, hablamos de los daños que son irreparables, y del beta son los daños que son reparables. ¿Qué es lo que sucede en las células? A medida que se van acumulando los daños reparables, estos en algún momento la célula no es capaz de repararla y se empiezan a producir los daños irreparables. Y esto también es lo que nos va a causar la muerte celular en los pacientes cuando les estamos dando radioterapia. Algo con lo que funciona la radioterapia es con las 5 R's de la radioterapia, que esto básicamente es como un resumen de todo lo que les comenté anteriormente. Entonces, cuando nosotros administramos la radioterapia, estas son como las 5 R's principales que nosotros buscamos, que es la reparación, que como les dije ahorita, es la reparación tanto de las células tumorales para que se pongan en el ciclo de celular que sea más sensible, y la regeneración del tejido sano. La redistribución, que básicamente habla de la parte del cambio en el ciclo celular. La repoblación, que esta más que todo nos sirve en la parte del tejido sano, cuando se va repoblando,
o en la parte tumoral, que esta repoblación puede ser de células que salen, o sea, que se producen que son no compatibles con la vida y empieza a haber muerte tumoral. La reoxigenación, que esta se va presentando a medida que el tejido tumoral muere, y la radiosensibilidad, que también se produce con el tema del cambio del ciclo celular. En cuanto a los tipos de fraccionamiento, tenemos el fraccionamiento convencional, que esto básicamente consiste en cuando la dosis por fracción, ahorita les voy a poner un ejemplo para que me entiendan un poco más, se da entre 1.8 y 2 Gray en 5 días. El hiperfraccionamiento, que este es el tipo de fraccionamiento que más se utiliza en pediatría, es de 1.5 a 1.8, y el fraccionamiento acelerado convencional, que ese se utiliza 2 veces al día por 5 días con un fraccionamiento convencional, o sea, de 1.8 a 2. Y el hipofraccionamiento es cuando se utiliza dosis por fracción mayor a 2, como por ejemplo cuando nosotros utilizamos dosis por fracción de 3, un ejemplo. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo nosotros prescribimos el tratamiento con radioterapia. Entonces, este es un niño que se le prescribe un tratamiento con un cráneo espinal, que eso lo vamos a ver más adelante, y nosotros le prescribimos 36 Gray como dosis total en fraccionamiento de 1 a 8 y un refuerzo a la fosa posterior, que es la parte posterior del cerebro, hasta 54, que sería un refuerzo de 18 Gray con igual fraccionamiento, o sea, de 1.8. Algo también importante a tener en cuenta, que nos ayuda más que todo con el tema de las toxicidades, son los efectos que puede tener en la salud humana el tratamiento con radioterapia. Entonces tenemos los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los determinísticos se caracterizan porque ocurren a partir de un umbral, se manifiestan dentro de un periodo corto de tiempo y son más que todo los que se relacionan con las toxicidades agudas del tratamiento. Y los estocásticos no requieren una dosis umbral, una sola célula se puede ser suficiente para que se produzcan los efectos, y este más que todo se relaciona con los efectos tardíos. Entonces, como una tabla comparativa entre las dos, los determinísticos tienen un mecanismo que es letal, el estocástico es subletal. La naturaleza del determinístico es somática, la del estocástico puede ser somática o hereditaria y por eso es a largo plazo. La gravedad depende de la dosis, el estocástico no depende de la dosis. El determinístico tiene dosis umbral, el estocástico no. La dosis de efecto del determinístico es lineal, el estocástico es probabilístico, y esto es básicamente lo que nos determinan las toxicidades. El determinístico está más que todo en relación con las toxicidades inmediatas y algunas tardías, el estocástico siempre está en relación con las tardías. Entonces, a nivel de las conclusiones de esta primera parte, la interacción radiación-materia depende de si estamos tratando con partículas cargadas o no cargadas. La radiología nos ayuda a entender cómo actúa la radiación a nivel de la materia. Cuando la radioterapia interacciona con la materia, la mayoría de las interacciones ocurren con el agua, causando daños subletales. El tratamiento con radioterapia se debe fraccionar con el objetivo de mejorar la respuesta y tener una menor toxicidad, y las 5 R's de la radioterapia son importantes para tener la respuesta que tienen los tejidos a la radiación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Por lo pronto no tengo comentario en el chat, doctora. Ya. Entonces, bueno, como siempre les muestro mis imágenes de mi país. Esta es Caño Cristal. Yo soy colombiana, para que se animen a conocerlo. Entonces, no sé si nos tomamos un break, Toca ir a visitarlo, querida doctora. pero por supuesto, tienen que ir. Sí. Doctora, si gusta, comencemos la segunda parte, ¿Ya? o Espérate prefiere ir a un break. Son las 6:30 recién. espérate que me perdí no sé dónde estamos. Ay, Andrés, me perdí. Dejar de compartir. Ahí justo en la versión. Bueno, espérame. No sé, como ustedes quieran. No sé cuántos alumnos Sí, hay conectados. por lo pronto hay un estudiante, así que por lo tanto avancemos mejor. Ya. Mira, ya pude. Perfecto. Andrés, ¿tú quieres continuar? Andrés Bravo. Sí. Bueno, no importa. Espérame, ya voy a... Sí, le quería preguntar a él por si... Ya, Sí. puso que sí. Perfecto. Ya, entonces vamos, espérame porque yo soy un poco mala con esto de la tecnología, no es lo mío. Voy a abrir la siguiente presentación, denme un segundo. Ya.
Perfecto. Ya. Entonces ahora vamos a continuar con el rol de la radioterapia en el cáncer pediátrico. Entonces aquí ya vamos a entrar un poco más en todo lo que son las partes estadísticas y en qué tipo de tumores la radioterapia juega un papel importante. Entonces, aquí vamos a hablar de las generalidades y el rol de la radioterapia. A nivel de las generalidades, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre los niños y adolescentes en todo el mundo y cada año se diagnostican aproximadamente 280 niños de entre 0 y 19, 280,000 niños de entre 0 y 19 años. En América Latina y el Caribe se estima que al menos 29,000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años resultarán afectados por el cáncer anualmente y de ellos cerca de 10,000 fallecerán a causa de esta enfermedad. Los tipos más comunes de cánceres en los niños son la leucemia, los tumores del sistema nervioso central, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. Y en los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos medianos y bajos la tasa de curación es del 15 al 45%. Y acá me quiero detener un poco porque es lo que pasa un poco en Chile, que por ejemplo nosotros ahorita con el tema del Plan Nacional del Cáncer, que era un proyecto pues que la idea es que a estas alturas ya estuviera funcionando por un tema de ingresos, no se ha podido establecer en distintas regiones y esto muchas veces es lo que hace que haya como un retraso del inicio de los tratamientos, que esto no solamente pasa en los niños, sino también pasa en los adultos, porque al no haber como suficientes unidades oncológicas hace que haya un retraso importante en la parte de la atención. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros a nivel de Latinoamérica entramos en esta parte de los ingresos medianos y bajos con una tasa de curación del 15 al 45%. En Chile, 12 por cada 100,000 menores de 15 años pueden tener cáncer, es la cuarta causa de muerte en este grupo etario. Los cánceres de mayor frecuencia en Chile son las leucemias, del 35%, los tumores del sistema nervioso central que ocupan la segunda causa en un 17%, los linfomas un 10% y los sarcomas un 6%. En Chile existe un programa, que es el programa PINDA, que este es un programa que se creó en 1988 y el objetivo de ese programa es tratar de asegurar que todos los niños tengan un tratamiento oportuno del cáncer. Por lo menos yo hablo de la parte del hospital de Talca y funciona bastante bien, pero por lo menos lo que es la parte de la radioterapia, nosotros en Talca no tenemos capacidad hasta ahora de irradiar niños. Entonces, todos los niños que requieren tratamiento en la parte de radioterapia reciben su tratamiento en Santiago. Una de las preguntas principales que yo creo que a la mayoría de nosotros siempre se nos genera es por qué a los niños les da cáncer. Porque si bien en la mayoría de la parte de los adultos, generalmente los adultos tenemos ciertos factores de riesgo, como por ejemplo el cigarrillo o por ejemplo el alcohol, la parte de la alimentación, los niños pues son una población que recién está empezando a vivir, ¿ya? Entonces, esa es una de las preguntas que generalmente uno se hace. Entonces, la principal respuesta es que se desconocen las causas de por qué a los niños les da cáncer, pero sí existen ciertos factores que pueden favorecer la aparición de esta enfermedad, como por ejemplo lo que es algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo son los niños que tienen infección por VIH o algunos niños que tienen infecciones por Epstein-Barr. Otra causa que se está viendo actualmente es el inicio de relaciones sexuales en la población está cada vez menor, donde en Latinoamérica el inicio de relaciones sexuales más que todo está entre los 10 y los 11 años. Este inicio temprano de relaciones sexuales hace que se favorezca el contagio del virus del papiloma humano, que es el que causa más que todo cáncer a nivel de cervix, y también se ha visto que produce cáncer a nivel orofaringio, a nivel anal. Esto básicamente se trata, se produce por el tema del no uso de métodos de protección como el condón. Pero esto básicamente se ha presentado porque sí se ha visto que ha disminuido bastante el inicio de relaciones sexuales, más que todo en Latinoamérica. Los datos actuales también indican que aproximadamente el 10% de los niños que padecen cáncer pueden tener una predisposición genética, que si bien este porcentaje no es menor, es bajo para el porcentaje de niños que podemos tener con cáncer. Otra de las preguntas que tenemos es también por qué se mueren los niños. Entonces, la primera causa es la falta de diagnóstico. Pasa mucho y es algo que
yo lo veo bastante frecuente, no solamente en la población infantil, sino también en la adulta, que es la falta de diagnóstico. Muchas veces a nosotros como médico general o la parte de tecnología médica que juegan un papel súper importante en esto, porque igual ustedes son los que tienen más contacto con lo que son las imágenes, es que uno no piensa que los niños puedan llegar a tener cáncer. Entonces, muchas veces cuando se ve la parte de la enfermedad, uno lo último que piensa siempre es en cáncer. Entonces, esta falta de diagnóstico hace que o nunca se haga el diagnóstico o que el momento del diagnóstico sea muy tarde. Los diagnósticos incorrectos o tardíos, que también se relacionan por lo que les comentaba anteriormente, porque uno nunca tiene el cáncer como una patología que sea lo primero que uno piensa en los niños. Las dificultades para acceder a la atención sanitaria, que eso también se presenta por lo que les decía anteriormente. En Chile no es fácil encontrar unidades que vean niños oncológicos. Entonces, esta falta de acceso muchas veces también hace que el niño no tenga un fácil acceso o que no pueda ir a un centro donde lo puedan tratar de manera oportuna. El abandono del tratamiento o la muerte por toxicidad, que eso también pasa mucho porque los padres muchas veces como que no se niegan a aceptar que el niño tiene el cáncer, entonces ellos muchas veces por lo que optan es por abandonar el tratamiento o la muerte, la toxicidad, que esto puede ser tanto de la radioterapia como de la quimioterapia. Entonces, aquí nosotros, por lo menos en la parte de la radioterapia, somos muy cuidadosos y tratamos de evaluar muy bien los distintos planes para tratar de hacer que el tratamiento que reciba el niño sea lo más tolerable. Y las mayores tasas de recidiva, que esto básicamente se presenta porque al ser una población de menor edad y lo ideal es que vivan más, hay mayor probabilidad de que existan recaídas a largo plazo. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer infantil? No hay estudios de tamización, como por ejemplo pasa en el cáncer de mama o en el cáncer de próstata, que hay ciertos exámenes que uno puede realizar. Sin embargo, para disminuir la parte de la mortalidad, es importante hacer lo más posible un diagnóstico que sea correcto y precoz, con el objetivo de darle al paciente un tratamiento que sea óptimo y en el tiempo que el paciente lo necesita. Entre los distintos tratamientos que hay está la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y los cuidados paliativos. Nosotros en esta charla solamente nos vamos a centrar en la parte de la radioterapia. Entonces, vamos a hablar de los principales tumores que se pueden presentar en el sistema, en los niños y cuál es el tratamiento que nosotros como radioterapeutas podemos ofrecer en estos tumores de la infancia. Entonces, el primero está la leucemia linfoblástica aguda, que básicamente la leucemia se produce porque en la médula del niño, el niño produce glóbulos blancos anormales. Estos glóbulos blancos anormales se llaman blastos y aquí lo que sucede es que esos empiezan a reproducirse y no mueren, sino que estos lo que hacen es que desplazan las células buenas y la médula se llena de células malas y estas células malas son los que empiezan a producir todos los síntomas y los efectos que puede tener el niño. Este es el cáncer más común en los niños, donde se producen el 30% de todas las neoplasias malignas infantiles. La leucemia linfoblástica aguda se produce aproximadamente en 3.000 casos nuevos cada año, con un pic de presentación entre los 2 y los 5 años, y uno de los principales problemas que tiene es que los síntomas que produce son inespecíficos, porque los síntomas que pueden producir son fiebre, sangrado, dolor óseo y linfadenopatías. ¿Cuál es el problema? Que en la población infantil es frecuente ver la fiebre, el sangrado porque los niños se golpean, el dolor óseo que se puede presentar por los crecimientos, por el crecimiento que tiene el niño y las linfadenopatías que también se pueden presentar por cualquier infección que pueda tener el niño que son frecuentes. Entonces, al ser los síntomas tan inespecíficos, como les decía anteriormente, lo último que siempre se va a pensar es que el niño tenga un cáncer. Entonces, es importante que igual el médico o ustedes como tecnólogos, en caso de que de pronto tengan alguna interacción con alguna imagen, estén como que se tenga en cuenta este tipo de enfermedad para hacer un diagnóstico oportuno. Lo bueno es que la supervivencia global a 5 años es buena y se estima que el 80% de los niños sobrevivan con un tratamiento óptimo. ¿Qué papel juega la radioterapia en la leucemia? Básicamente es prevenir la recaída en el sistema nervioso central. Lo que se ha visto es que el 80% de todos los pacientes con leucemia linfoblástica aguda infantil tienen una remisión completa
cuando, y recaían en la parte del sistema nervioso central. Entonces, inicialmente, cuando se empezó a tratar el tema de la leucemia con radioterapia, se utilizaban campos de tratamiento que eran súper grandes, que es un campo de tratamiento que se conoce como cráneo espinal. ¿Por qué se conoce así? Porque se irradia tanto toda la parte del cráneo como toda la parte espinal, como se observa acá. Entonces, inicialmente se daban 24 Gray y se observaba que con esta dosis de tratamiento se disminuía la recaída a nivel del sistema nervioso central de un 70 a menos de un 10%. Pero lo que se observaba es que como el campo de tratamiento era tan grande, había una morbilidad significativa, que esto lo que causaba era un deterioro cognitivo importante. La solución, que se introdujo el metotrexato intratecal, que es un tipo de tratamiento que se aplica a nivel de la médula espinal, o sea, de esta parte de acá, de toda la parte de lo que es el canal espinal. Acá se aplica el metotrexate, y esto lo que hace es que al tratar ya la parte espinal con el metotrexate, nosotros solamente tengamos que tratar la parte oloencefálica, que es lo que se trata actualmente. Esto lo que hace es que tiene, o sea, actualmente el alto riesgo de las leucemias se tratan con radioterapia encefálica, que son las que son leucemias de células T, que tengan la translocación T, que es el cromosoma Filadelfia, o que tengan una afección del sistema nervioso central confirmada. El campo de tratamiento, como les decía, es solamente a nivel oloencefálico, incluye todo el espacio subaracnoideo, intracraneal y los aspectos posteriores de la órbita. Y las dosis que se dan ya disminuyen, ya no son 24, sino de 12 y 18 Gray, dependiendo del protocolo que se utilice y el riesgo que tenga el paciente, en fraccionamiento de 1,8 o de 1,5 a 1,8 por fracción. Cuando hablamos de la parte de los tumores del sistema nervioso central, este es el segundo tipo de cáncer más común en niños. Se produce en el 20% de todos los cánceres de la infancia. La tasa de supervivencia depende mucho de la localización, siendo los de peor pronóstico los gliomas de tallo. Ya más adelante les voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos de los tumores del sistema nervioso central, nosotros los dividimos en dos, en tumores supratentoriales y los tumores infratentoriales. Cuando hablamos de la parte de los tumores infratentoriales, estos son los que supratentoriales, perdón, estos son los que se encuentran tanto a nivel del ependimoma, cuando son tumores de células germinales, cuando son tumores de bajo grado que recaen, y los gliomas malignos. De estos cuatro, de los que más nos vamos a centrar son en los gliomas malignos, que estos son los más frecuentes. Algo importante a tener en cuenta es que uno de los principales problemas que tenemos nosotros al momento de tratar esto con radioterapia es que una de las características que tienen los gliomas es que son tumores que son supratentoriales y que tienen la capacidad de que son capaces de infiltrar más allá del tumor visible. Entonces, muchas veces lo que sucede es que, como les voy a mostrar más adelante en las imágenes, nosotros no solamente tenemos que tratar la parte del tumor, sino toda la parte del edema cerebral. La radioterapia se da en un contexto posoperatorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo primero que recibe el paciente es una cirugía, donde lo ideal es que se reseque todo el tumor, y posteriormente nosotros hacemos la radioterapia con el objetivo de evitar que el tumor vuelva. La dosis de tratamiento que nosotros utilizamos en este tipo de tratamiento es una dosis que es bastante alta, que son 60 Gray. Entonces, acá me quiero detener un poco, porque para nosotros esto en los niños es un inconveniente, porque nosotros como radioterapeutas, al momento de evaluar los distintos planes, nosotros tenemos en cuenta las dosis de tolerancia que pueden tener los órganos sanos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros aquí les voy a mostrar como con esta imagen. Nosotros en el momento en que nosotros decidimos cómo tratar la parte donde estaba el tumor, tenemos que evaluar los distintos órganos que el paciente, que están alrededor. En el cerebro hay demasiados órganos importantes. Están los ojos, está el nervio óptico, está el quiasma, que toda esa parte es la que determina que el niño a futuro no vaya a quedar ciego. Está la parte del tallo cerebral, que es la que maneja toda la parte respiratoria. Y nosotros, en el momento de la prescripción, lo máximo que toleran los órganos a riesgo son 54 Gray. Y recuerden que nosotros estamos prescribiendo una dosis de 60 Gray. Entonces, al momento de nosotros evaluar los planes, esta dosis es bastante alta para lo que es capaz de tolerar el tejido sano. Entonces, a nosotros como radioterapeutas, muchas veces
esa dosis nos complica un poco evaluar los planes porque muchas veces en ciertas zonas tenemos que aceptar una dosis que sea menor en la zona donde está el órgano a riesgo para evitar que el niño tenga toxicidad a futuro. Entonces, eso es algo que igual siempre se debe conversar con los padres, porque en esas zonas que van a quedar con dosis más baja, existe un riesgo que sea una zona donde el niño recaiga. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento, como les decía, nosotros estamos en un contexto postoperatorio. Entonces, lo que nosotros hacemos es fusionar las imágenes preoperatorias, que siempre la que se fusiona es la resonancia, y al momento de hacer toda la parte de determinar la zona que se va a tratar, se trata tanto el tumor como toda la parte del edema. Entonces, por ejemplo, en este paciente, básicamente es medio cerebro el que vamos a tratar para poder evitar que el paciente recaiga a largo plazo. Y el otro problema que tenemos, que fue el que les dije, que son los tumores de tallo. Esta zona es una zona que es súper sensible a la radiación y es vital en la parte de los seres humanos porque todo el centro de la respiración está ahí. Entonces, cuando nosotros tratamos el tallo, la dosis que podemos dar máxima es de 54 Gray, que es obviamente menos que la que estábamos dando anteriormente. Y por eso es que les decía que estos son los de peor pronóstico, porque muchas veces estos 54 Gray no son suficientes para erradicar el tumor, pero no podemos aumentar la dosis porque si no ponemos en riesgo la vida del niño. Entonces, es un tumor que generalmente no nos va muy bien con el tratamiento. Y cuando hablamos de los tumores infratentoriales, está el medulloblastoma, que este es el tumor cerebral más común en la infancia. Aproximadamente el 20 al 30% de los medulloblastomas se difunden al cerebro o al canal espinal en el momento del diagnóstico. Existen diferentes factores que pueden hacer que sea un tumor de mejor o de peor pronóstico, como por ejemplo si está localizado o diseminado, si al momento de la resección la resección fue total o quedó con márgenes cercanos, o la resección fue parcial o con biopsia. Y la edad de los niños es importante, porque la radioterapia solamente se pueden dar en niños que sean mayores a 3 años. ¿Esto por qué? Porque lo que se observaba en los estudios previos es que cuando se irradiaban los niños a nivel cerebral y tenían una radioterapia y se les daba la radioterapia a niños menores de 3 años, el deterioro y el daño cognitivo era tan importante que los niños muchas veces quedaban con secuelas como si, o sea, no pensaban, por decirlo así. Entonces, el tratamiento del medulloblastoma, como les decía, es la cirugía y la radioterapia que se administra dependiendo del riesgo. El tipo de tratamiento que se da aquí en el medulloblastoma sí es un tratamiento cráneoespinal, porque ese tratamiento tiene un alto riesgo de comprometer el canal. Entonces, el tratamiento que se da es a nivel del cráneo, toda la parte espinal, y se hace un refuerzo en la parte posterior, que es la zona donde se localiza el tumor. Como les decía, importante tener en cuenta que es un tratamiento que se tiene que hacer de los 3 años en adelante. La parte de los linfomas, que es otro tipo de tumor, es la tercera malignidad más común en niños. Se presenta en el 47% de los niños son los linfomas no Hodgkin y 53% son los linfomas Hodgkin. Los no Hodgkin en los niños tienden a ser de alto grado, donde el más frecuente es el linfoma de Burkitt, que se presenta en un 35 a un 40%. Algo importante a tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a determinar el tipo de tratamiento que vamos a hacer, tenemos en cuenta esta clasificación, que es la clasificación de Ann Arbol, que básicamente lo que determina es todas las zonas del cuerpo donde hay parte linfática. Entonces está, por ejemplo, toda la parte de cabeza y cuello, que está el anillo de Waldeyer, que es donde están las amígdalas, las aritenoides. Después baja toda la parte cervical, aquí vienen las axilas, toda la parte mediastinal y así las distintas zonas del cuerpo donde hay ganglios. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar los linfomas, que generalmente los tratamos en relación con la quimioterapia, tenemos en cuenta esta clasificación para determinar qué zonas son las que vamos a irradiar. El tratamiento de los linfomas se hace con quimioterapia, donde es pues toda la parte del manejo sistémico, la cirugía, que se hace más que todo cuando se necesita una muestra de biopsia o una resección de una enfermedad muy pequeña, y la radioterapia, que esta se hace cuando estamos en el contexto de una respuesta incompleta, una recaída o la paliación de un paciente. El principal tratamiento
que se utiliza para los linfomas es la quimioterapia. Ya hay algo importante a tener en cuenta, es que cuando nosotros miramos la parte de la sensibilidad, encontramos que los linfocitos son las células más sensibles, donde se ve que estos son capaces de erradicarse con una dosis tan baja de radiación como es de 20 a 36 Gray. Entonces, la pregunta que se hace es por qué la radioterapia no se utiliza tanto como, por ejemplo, la quimioterapia, siendo que el linfocito es una célula tan sensible, y es por la gran morbilidad que se presenta en los niños, porque muchas veces los campos de tratamiento que se hacían eran muy grandes. Entonces, aquí, por eso quise mostrarles esto, que es la evolución que ha tenido el tratamiento de la radioterapia en los linfomas, donde inicialmente se dividían los tratamientos si estaban localizados supradiafragmáticos o infradiafragmáticos. Entonces, cuando los tratamientos estaban supradiafragmáticos, se hacía un campo de tratamiento, que es el que se muestra aquí, que es el campo de manto, donde se trataban todas las zonas linfáticas que estaban por encima del diafragma. Y cuando el paciente tenía una lesión que estaba debajo del diafragma, se hacía ese campo que era una Y invertida, donde también se trataban todas las zonas ganglionares que estaban por debajo del diafragma. Entonces, la toxicidad que se presentaba era muchísima. Actualmente lo que se hace es que se trata de hacer un tratamiento que sea mucho más disminuido, o sea, mucho más compacto, donde inicialmente se puede hacer tratando toda la región comprometida en el momento del diagnóstico, y aquí lo que se hace es que se incluyen las regiones nodales superiores e inferiores. Entonces, por ejemplo, espérenme que para mostrarles acá. Entonces, por ejemplo, en esta clasificación, si por ejemplo nosotros queremos tratar una parte de la zona cervical, la zona cervical tiene distintos niveles ganglionares que van del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, si está comprometido el nivel 3, se mete el nivel 2 y el nivel 4 para tratar de disminuir el tema de la enfermedad subclínica. Ya. También actualmente se utiliza otra que es tratar solamente la zona comprometida, que es cuando los ganglios linfáticos se tratan de manera individual solamente con el compromiso macroscópico. El problema que tenemos aquí es que para poder tratarlos de esta manera es importante tener un PET y un escáner que sean de manera recientes. Muchas veces lo que pasa, que nos pasa mucho en la parte del hospital de Talca, es que el PET, bueno, ya en Talca hay PET, pero el acceso a este PET muchas veces no es fácil, y el escáner muchas veces no se consiguen horas que sean recientes. Entonces, esto dificulta mucho el tema del tratamiento, entonces por eso se prefiere más lo que les mostré anteriormente. Y la zona que también se trata muchas veces, que es el lugar de recaída o paliación, que es como les muestro acá, que es un paciente que tiene una compresión medular, donde la zona que se trata es donde está afectada. El otro tumor del que vamos a hablar es el neuroblastoma, que este se presenta en el 90% de los casos. Es un tumor que se presenta antes de los 10 años de edad y un 80% antes de los 4 años de edad. Es el tumor sólido extracraneal más común, y este tiene una característica, que es un tumor que puede tener la capacidad de que tenga una regresión espontánea. Surgen en la glándula suprarrenal o a lo largo de la cadena nerviosa simpática, y se caracteriza porque es una masa abdominal que tiene fiebre, anorexia y pérdida de peso. La cirugía, el tratamiento que se hace es dependiendo del riesgo al cual nos estemos enfrentando, siendo el tratamiento en el bajo riesgo con cirugía, quimioterapia cuando no se logra una resección completa o el paciente está en un contexto recurrente, y la radioterapia cuando tiene una recurrencia local. Cuando estamos en un tratamiento, en un paciente que tiene un riesgo intermedio, se utiliza la quimioterapia seguido de la cirugía, y la radioterapia solamente en casos de progresión. Cuando es alto riesgo, se utilizan los 3 tipos de tratamiento, tanto quimioterapia, cirugía y radioterapia. ¿Cuál es el principal problema? Que es un tumor que es muy frecuente encontrarlo en niños. Entonces, o sea, niños menores de 3 años, y como les he mencionado, idealmente es un tratamiento que se debe dar en los niños que sean de 3 años en adelante. Bueno, y Andrés, yo voy a seguir con las presentaciones, y bueno, como hay pocos alumnos, no voy a hacer la parte interactiva. ¿Está bien? Bueno, no hay ningún problema. Ya. Entonces, ahora vamos a vamos a hablar del tumor de Wilms, que este es un tumor renal, que es el tumor renal primario más común en los niños. La edad de presentación oscila entre 1 y 4 años, con una mediana de presentación que es a los 3.5 años.
Las lesiones se caracterizan porque pueden ser solitarias o multifocales dentro de un solo riñón, que esto se presenta en el 12% de los niños, y también hay niños que pueden tener el tumor a nivel bilateral que se presenta en el 7%. Aproximadamente entre el 10 y el 25% de los niños que tienen este tipo de tumores tienen un síndrome de malformación congénita relacionado. Y este es un escáner donde se observa cómo se ve el tumor de Wilms, donde se observa que es una masa que se ve bastante grande, que es una masa abdominal asintomática. El niño puede referir fiebre, hematuria, dolor abdominal, anemia, hipertensión. Entonces, acá sí, algo que quiero como resaltar es que es importante tener en cuenta que no es habitual que, por ejemplo, uno esté con un niño que tenga una hipertensión arterial. Entonces, digamos, muchas veces pasa que los tecnólogos médicos son los que muchas veces se encargan, digamos, de la toma de signos o que pueden evaluar como la parte de los signos vitales y eso muchas veces antes de que los vea el médico. Entonces, acá algo importante es que cuando vean esto de una hipertensión arterial en un niño, es como una alerta para mirar que algo está pasando. Cuando miramos la parte del papel que juega la radioterapia, observamos que el tipo de tratamiento que se da es más que todo dependiendo del estadio en el que esté el paciente, donde la radioterapia se da más que todo en los pacientes que tienen estadios avanzados o que tienen histologías desfavorables. Del 70 al 75% de los niños con tumor de Wilks son tratados sin radioterapia, y esto básicamente es porque la mayoría de los niños se pueden diagnosticar de manera temprana o son niños que tienen tumores favorables, y del 80 al 85 se excluyen de tratamiento con radioterapia cuando sacamos como la parte de la enfermedad metastásica. Y la frecuencia más que todo se presenta es para evitar la recaída abdominal. La irradiación que se da en estos pacientes es generalmente posoperatoria, y algo importante a tener en cuenta, que es una de las razones por las que muchas veces nosotros no irradiamos niños en el hospital de Talca, es porque es importante que el día en que se irradian los pacientes con tumor de Wilms tiene que ser un día exacto, porque lo que ha mostrado los estudios es que si se sobrepasan esos días, aumenta el riesgo de recaída. Entonces, lo que se ha visto es que cuando se sobrepasan más de 10 días, hay un mayor riesgo de recaída. Entonces, hay dos protocolos, que es el NWTS, que el 5, que lo que muestra es que el niño se debe irradiar al 9º día de tratamiento, y el COG, que lo pone es más flexible, que lo pone al día 9 si es posible, pero no se puede sobrepasar del día 14. ¿Y esto por qué? Porque lo que se ha visto es que si se sobrepasan estos días, aumenta el riesgo de recaída. Cuando miramos la parte de la radioterapia, entonces la zona que se debe irradiar es la zona donde se encontraba el riñón que se sacó, donde lo que se debe tener en cuenta es que la parte superior debe ser la parte diafragmática, la parte inferior es 1 centímetro desde donde estaba el riñón. Y algo importante a tener en cuenta es que en la parte lateral nosotros siempre debemos incluir todas las vértebras. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esto es una diferencia cuando se tratan niños y adultos, y es que muchas veces cuando se incluye solamente una parte de la vértebra, como es un niño que está en crecimiento, nosotros podemos causar una deformidad a nivel del crecimiento y de la columna del niño, lo que puede generar pues, una malformación a largo plazo. Cuando se producen rupturas del tumor, que es algo que pasa muy frecuente en los niños, más que todo por el tema de los juegos, que digamos no se han dado cuenta del diagnóstico, el niño se golpea o jugando con un niño se golpean a nivel abdominal, ya aquí se debe tratar toda la parte abdominal. Entonces, esa es una de las indicaciones, y también cuando se ha visto que el niño tiene diseminación difusa o implantes peritoneales difusos o una enfermedad abdominal masiva. Entonces, en estos casos, el tratamiento se debe dar a nivel de todo el abdomen. Y una de las zonas que es frecuente que los niños hagan metástasis es en la parte del pulmón, o hay en algunos niños que por el riesgo el riesgo que tienen del tumor de Wilms también se considera necesario irradiar los pulmones, donde aquí se deben irradiar los 2 pulmones, y algo importante que se debe tener en cuenta es la protección que se debe tener a nivel de las clavículas para evitar que el niño tenga irradiación ahí y tenga algún tipo de malformación. Cuando hablamos ahora del sarcoma de Ewing, que este es el segundo tumor óseo más común en la infancia,
Es el 3% de las malignidades pediátricas y se produce la población es entre el 10 y 15%, perdón, entre los 10 y los 15 años de edad. El sitio más común de presentación son los huesos largos de las extremidades y los huesos de la pelvis. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se ve, que es un niño que tiene un dolor localizado y edema con una masa de tejido blando asociado. Entonces, esto muchas veces ha pasado que los niños o los padres se dan cuenta de este tipo de malformación o de dolor o de edema que tenía el niño, se presentan más que todo después de un golpe. Entonces pasa mucho que llegan y dicen, no, pero si él se golpeó y ahora tiene cáncer. Entonces muchas veces lo que sucede es que no se ha encontrado una relación entre los traumas que tienen los niños, pero sí se ha visto que es después del trauma donde se observan las lesiones, porque uno igual muchas veces no está como observando si el niño tiene una protuberancia o algo, porque es habitual que la tengan, porque juegan. El tratamiento que se hace es con quimioterapia de inducción, después cirugía y después el paciente continúa con la radioterapia. La radioterapia se da en casos precisos, que son en los casos en que el paciente puede tener factores de riesgo, como por ejemplo son en los márgenes cercanos, en las zonas que son inoperables, que pasa muchas veces, por ejemplo, cuando se ocurre en las piernas y se quiere evitar la amputación, o por ejemplo cuando esto aparece en la pelvis, que hay zonas donde no se pueden tratar porque no se pueden operar porque sería una cirugía que sería muy mórbida. Entonces, en estos casos se considera la radioterapia y en resultados que son estéticos. Aquí en estos casos también se utiliza la resonancia magnética antes de la quimioterapia, o sea, antes cuando el paciente no ha tenido ningún tratamiento, y es un tratamiento que se hace con la lesión y se da un margen de 1.5 a 2 centímetros. Esto es importante que nosotros también lo evaluemos porque, como ven, el margen de tratamiento es muy amplio. Entonces, generalmente, como es un tratamiento que se hace en las extremidades, hay una zona de la pierna que nosotros debemos tratar de evitar que reciba una dosis muy baja de radiación. ¿Esto con qué objetivo se hace? Para evitar que el niño haga un síndrome compartimental por la radiación. En este tipo de pacientes también muchas veces está indicado el tema de la radiación de los pulmones, que más que todo se presenta para prevenir las metástasis pulmonares o cuando son pacientes que son de muy alto riesgo. Y el rhabdomyosarcoma, que este es un tumor maligno mesenquimal, es el tumor de tejidos blandos más común. 2/3 de los casos ocurren antes de los 6 años, con un aumento en la adolescencia media. Se ha visto que del 60 al 70% de los pacientes logran una enfermedad controlada. Este tiene 2 subtipos histológicos, que son el alveolar y el embrionario, y la histología embrionaria es el tipo más común y es el que, menos mal, es el de mejor pronóstico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte para definir el tipo de tratamiento, hay varias cosas que toca tener en cuenta, como el tipo histológico, la zona donde se produce el tumor, donde se ha visto que los tumores que son de cabeza y cuello, tracto genitourinario y extremidades tienden a ser tumores que son mucho más agresivos, y dependiendo de esto es que se hace la clasificación en un riesgo bajo, intermedio o alto, donde el bajo riesgo son pacientes que tienen enfermedad localizada, están en sitios favorables, y tienen la histología que es embrionaria en tipos desfavorables, pero que se logra una resección completa. El intermedio también son los que se consideran de tipo embrionario o que tienen una enfermedad residual macroscópica o están localizados en un sitio desfavorable, y generalmente los de alto riesgo son los pacientes que están metastásicos. Entonces, para determinar la radioterapia más que todo juega un papel importante en los pacientes que tienen riesgo de recaída, como son los pacientes que de pronto quedaron con márgenes cercanos o con un margen positivo o que tienen ganglios positivos, o son pacientes que no pudieron ser resecables completamente, sino por la localización solamente se les pudo tomar una biopsia, o aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica. Dependiendo de este tipo y de la clasificación, es que se determina la radioterapia que va a recibir el paciente, la dosis que va a recibir y si va a ir o no acompañado de quimioterapia. Entonces, todo esto se determina dependiendo los objetivos que se lograron inicialmente con el tratamiento y si se trata de una enfermedad que es de riesgo favorable o desfavorable. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un paciente que recibe tratamiento por un rhabdomyosarcoma que se presentó a nivel de la pelvis.
Y ya como para terminar esta segunda charla, aquí hay algo que me gusta mostrarles mucho y es la evolución que ha tenido la radioterapia, que yo creo que uno de la población que más se ha visto beneficiada con esta evolución es los niños, porque gracias a la evolución que ha tenido la radioterapia es que se ha logrado disminuir tanto la toxicidad como los efectos secundarios tardíos, que como lo vamos a ver más adelante, es una de las situaciones que más puede preocupar en en esta población. Entonces, inicialmente la radioterapia, cuando recién partimos, era un tratamiento que se daba en 2D, entonces literalmente era un tratamiento como lo muestra la imagen, donde el paciente literal llegaba vestido, se ponía el equipo en la zona que se quería tratar y ahí se daba el tratamiento. Entonces, era algo que básicamente no se guiaba por los límites anatómicos, con el paciente con ropa, y la toxicidad que se presentaba era considerable. Posteriormente ya empezó a aparecer las imágenes con escáner, donde básicamente aquí lo que se localizaba era la zona anatómica donde estaba el tumor y se diseñaban campos con referencias óseas. Entonces, por ejemplo, como algo que es fácil de entender, por ejemplo, pasaba mucho en los pacientes que tenían tumores pélvicos, donde uno daba las referencias óseas de la parte pélvica y se ubicaban con radiografías y así se administraba el tratamiento. En ese momento no había información sobre la dosis de los órganos a riesgo, ni la parte volumétrica, si el paciente, el tumor recibía una dosis adecuada, sino simplemente por medio de radiografías se ubicaban las zonas que uno quería irradiar y estas rayas que se ven acá es las zonas que uno quería proteger, pero pues igual el tratamiento, como lo ven, era bien precario. Ya posteriormente empezaron a aparecer la radioterapia 3D, que es un diseño que ya se empieza a entregar con imágenes que son en 3D, con campos que ya se empiezan a hacer de manera delimitada, ya se empieza a pintar un blanco y también se empieza a mirar la parte de los órganos a riesgo. Entonces ya aquí se empieza a hablar de la parte de la simulación con radioterapia, ya se empieza a hacer la parte de la delimitación de volúmenes, ya aquí se pueden fusionar con las diferentes imágenes, que eso en la parte de pediatría es muy importante porque como les comenté, en muchos tumores toca tener la fusión con las imágenes pretratamiento, como por ejemplo pasa en los gliomas o en los sarcomas. Ya se empieza a hacer una reconstrucción y ya se puede evaluar qué dosis recibe el tumor y la parte de los órganos a riesgo. Entonces, acá ya se empieza lo de la parte de la delimitación de volúmenes, donde nosotros en radioterapia, el primer volumen que siempre delimitamos es la parte del GTB, que esto lo hacemos en los pacientes que no se operan, que tienen como el tumor puesto y se dibuja la parte tumoral. A esto se le da un margen, que es el margen de CTB, que esto básicamente es para tratar la parte de la enfermedad subclínica, y a esto se le da otro margen, que es el margen que es el PTB, que esto es para tratar de evitar todas las incertidumbres que pueden pasar por el movimiento del paciente, por el movimiento, por ejemplo, del tema de la vejiga, el recto, del llenado, y en esto también se empezaron a delimitar la parte de los órganos a riesgo. Entonces, ya aquí ya se podían empezar a ver las imágenes en 3D, lo que ya favorecía que la evaluación del tratamiento fuera mucho más precisa. Posteriormente ya apareció la radioterapia IMRT, que ya es cuando la dosis se da mucho más conformal, que se da mediante la modulación de los haces, y algo que caracteriza la IMRT es que aquí primero se priorizan los órganos a riesgo y posteriormente el tumor. Entonces, esto lo que logra es que haya menos dosis a los órganos a riesgo. Entonces, acá, por ejemplo, les muestro un ejemplo, un claro ejemplo de cómo fue evolucionando la parte de la distribución de la dosis. Donde aquí vemos un paciente que es un niño que se le estaba tratando un tumor de cabeza y cuello, que es un rhabdomyosarcoma, donde inicialmente vemos cómo el contorno hacía que en el 2D se diera a todos los órganos, sanos, no sanos, todos recibían radiación. Ya posteriormente en el 3D observamos cómo la dosis se va conformando mucho más, protegiendo órganos como por ejemplo aquí está el tallo, y con la IMRT ya la conformación de la dosis es mucho mayor, protegiendo también órganos como por ejemplo la parótida. Apareció posteriormente la radioterapia VIMAT, que es una forma de IMRT, pero esta se caracteriza porque el gantry o la máquina es capaz de hacer un giro en 360 grados, lo que hace que haya una mejor distribución de la dosis. Como por ejemplo se observa acá, donde se observa cómo
la máquina es capaz de excluir los riñones de una manera óptima, logrando que reciban una dosis baja de radiación. También posteriormente apareció lo que es la radioterapia guiada por imágenes, que esto básicamente consiste en que en el momento en que nosotros estamos haciendo la programación del tratamiento, que eso se hace con el escáner, nosotros tomamos una imagen inicial y durante el tratamiento, con la aparición de la radioterapia guiada por imágenes, en determinadas sesiones se pueden tomar imágenes y ahí lo que nosotros hacemos es corroborar que el tratamiento se esté administrando donde nosotros hicimos la planeación. Entonces, esto lo que favorece es que el tratamiento sea mucho más preciso. Y a lo que queremos llegar, que es los protones, donde este tratamiento, bueno, es un tratamiento que es bien conocido, bueno, en la parte de los radioterapeutas, porque en la parte de la población pediátrica es bastante, o sea, promete muchas cosas y promete disminuir mucho la parte de la toxicidad. Y esto se caracteriza porque tiene una mejor distribución a nivel del tumor, con una dosis mínima que reciben los órganos a riesgo, y esto básicamente se logra por el pico de Bragg. Entonces, este pico consiste en lo siguiente. En la rojita está el comportamiento que pueden tener los fotones y en la azul los protones. Entonces, cuando el protón empieza a interaccionar con la materia, él empieza a subir todas sus interacciones y a medida que va como penetrando, baja la parte de las interacciones. Mientras que los protones en lo que se caracterizan es que ellos atraviesan sin tener ninguna interacción con la materia y su pic de interacción ocurre directamente en la zona donde está el tumor y baja rápidamente. Entonces, la interacción que tiene con el tejido sano es muy baja y se ve que es más que todo en la parte donde está el tumor. Entonces, esto es un claro ejemplo donde, por ejemplo, nosotros vemos que con los protones, los órganos a riesgo reciben casi nada de radiación. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo donde se observa la diferencia entre un tratamiento que podría ser con protones, donde es un tratamiento que es súper localizado, donde los ojos nada reciben radiación, y acá vemos, por ejemplo, con la IMRT, que es como lo más moderno que se puede encontrar en la mayoría de los países de Latinoamérica, bueno, en todos los países de Latinoamérica, y se observa que, sin embargo, hay una gran dosis dispersa. ¿Cuál es el problema de los protones? Que es difícil acceso, es un tratamiento que es demasiado costoso. En Latinoamérica no hay ningún centro que lo ofrezca, ningún país que lo ofrezca, porque el acceso y los valores son demasiado caros. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces, Perdón, doctora, son las 7:14. No sé si damos un break. sí. Bueno, déjame y termino con las conclusiones. Listo, vamos. Ya, entonces, bueno, la radioterapia juega un papel muy importante en el manejo del cáncer infantil. Debemos ser muy cuidadosos en la selección de los pacientes, tener en cuenta la gran cantidad de los efectos secundarios que se pueden producir en la zona irradiada y pues que gracias a los avances tecnológicos de la radioterapia hoy en día nos es más fácil tratar los niños con menor toxicidad. Y pues la imagen que siempre termino con mi país de Cartagena. Entonces, sí, dale, paremos y en cuanto retomamos. Usted me dirá, son las 7:15. ¿Les ¿Será parece? 7:30? Eso, me parece súper. Listo. Retomamos Ya, entonces a las 19:30. ya, súper. Gracias, Nos gracias. vemos entonces.
Ya, bueno, entonces vamos a continuar con la última charla, que es la parte de toda la parte de los efectos secundarios de la radioterapia en pediatría, que yo creo que, bueno, todas las charlas son importantes, pero esta tiene especial importancia porque la población pediátrica es de la población que más puede ver los dos tipos de toxicidad que nosotros podemos causar, que es la toxicidad aguda, la que se presenta durante el tratamiento, y la toxicidad crónica, que esta básicamente se observa porque con todos los tratamientos modernos que hay hoy en día, son personas que viven más. Entonces, los efectos secundarios tardíos los pueden ver más este tipo de población. Entonces, como les decía, las tasas de curación del cáncer infantil se acercan al 85%, lo que favorece que se vean más las toxicidades tardías. Con todos los tratamientos modernos que hoy en día hay un aumento importante en las tasas de curación y hoy en día igual existen muchos tratamientos multimodales, que no solamente está la quimioterapia, la radioterapia, sino también está la inmunoterapia, la terapia target y muchas cosas que salen o sea, cada día salen terapias nuevas y los distintos ensayos clínicos y todo que se hacen cada día que favorecen la supervivencia. Sin embargo, como les he dicho durante las presentaciones, de eso tan bueno no dan tanto y la radioterapia tiene muchos efectos secundarios que es importante que nosotros como médicos, los pacientes los conozcan y ustedes como tecnólogos que hacen una parte fundamental en ese tratamiento también lo sepan. Sobre todo que muchas veces pasan que es a ustedes, al tecnólogo de radiación, a quien el paciente pregunta. Entonces, por eso es importante que también esta parte la conozcan bien. Cuando hablamos de la parte de los efectos de la radioterapia, estos dependen del tratamiento, de los órganos y de las condiciones propias del paciente. Entonces, cuando hablamos de la parte del tratamiento, es importante tener en cuenta que las toxicidades van a depende de la zona de tratamiento que se esté, la zona irradiada, la cantidad de volumen que se irradie, que como vimos durante todas las charlas, los volúmenes varían mucho dependiendo del tipo de tumor y la localización, la dosis de tratamiento, que fue algo que les recalqué mucho, por lo menos en la parte de los tumores cerebrales, la dosis por fracción, y esa es una de las razones por las que en pediatría se hace un tratamiento hiperfraccionado, que fue el que vimos que va de 1,5 a 1,8, que esto básicamente se hace porque este tipo de tratamiento se ha visto que produce menos toxicidad. Y algo importante tener en cuenta es que la radioterapia o los efectos secundarios de la radioterapia solo ocurren en la zona del cuerpo que recibió la radiación, ¿ya? De los órganos, nosotros en radioterapia, perdón, esto acá. De los órganos, nosotros en radioterapia clasificamos los órganos, todos los órganos del cuerpo en tres categorías, que uno son los órganos en serie, que es cuando cada unidad funcional es crítica, y aquí hablamos de la dosis máxima, que es, por ejemplo, todo lo que ocurre en la parte del sistema nervioso central, por ejemplo, en el tallo. Los órganos en paralelo, que son cuando el órgano tiene múltiples unidades funcionales, y aquí lo que se evalúa es el volumen irradiado, que es lo que pasa, por ejemplo, en el pulmón. Y los órganos mixtos, que son aquellos órganos que tienen tanto unidades funcionales en serie como en paralelo, como pasa, por ejemplo, con el riñón. Y cuando hablamos de las condiciones propias del paciente, como por ejemplo cuando el paciente tiene trastornos preexistentes en la microcirculación, que ocurre mucho, por ejemplo, en los niños que tienen otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo puede ser el lupus, que ya tienen una enfermedad de la microvascularización preexistente, cuando, bueno, enfermedades crónicas del tejido conectivo, que también se relacionan todas estas enfermedades autoinmunes, porque esto les puede hacer que tengan mayor predisposición a desarrollar toxicidades más que todo a nivel de la piel o de la enfermedad o de las zonas vasculares, que tengan pacientes que tengan enfermedades genéticas, que hay muchos pacientes, por ejemplo, pasa mucho con los pacientes con síndrome de Down o que tengan alguna enfermedad genética que puedan favorecer algún tipo de enfermedad oncológica a futuro. Y si el tratamiento va acompañado de cirugía o quimioterapia, que esto también puede aumentar el riesgo de toxicidad. Cuando hablamos de la parte de los efectos secundarios, estas se dividen en agudos o subagudos, que son los que se presentan durante el tratamiento y hasta 6 meses después, y los crónicos, que son los que se presentan después de 6 meses de que el paciente recibe el tratamiento o inclusive más.
Entonces, acá les voy a mostrar, cuando hablamos de la parte de las toxicidades agudas, las diferentes toxicidades que puede presentar el paciente, que estas más que todo son las que nosotros observamos durante el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades, de los síntomas sistémicos, el 80% son agudas, más que todo se presentan en los pacientes con tumores cerebrales y los factores de riesgo son el bajo Karnofsky o el género femenino. ¿Qué tipo de toxicidades sistémicas el paciente refiere? Que se siente más cansado de lo normal, que se siente como que el paciente no durmió bien. Y este es uno de los únicos efectos secundarios a nivel sistémico que el paciente puede referir. De resto, todos son localizados. Es un paciente que llega, que dice que se siente más cansado, que le da más sueño, que llega a su casa y duerme más de lo normal. Esos son los efectos sistémicos que el paciente puede tener. Cuando miramos la parte de la piel, se observa, esta es una típica lesión que se observa por radiación, que es una lesión que es eritematosa hiperpigmentada, que se caracteriza porque, por ejemplo, cuando se ve acá, a medida que van aumentando los grados de radiodermitis, se ve que como que la lesión supura, como que suda, y eso es algo que es muy característico de la radiación durante el tratamiento. Algo importante a tener en cuenta es que la piel es un órgano que se tiende a regenerar muy rápido, entonces generalmente entre 1 y 4 semanas después de que el paciente termine, ya la piel empieza como a repitelizar y puede quitar la parte de la radiodermitis. Otra cosa importante a tener en cuenta es que este tipo de quemaduras no se tratan como las quemaduras habituales, y eso es algo que ustedes como tecnólogos deben tener muy en cuenta, porque generalmente el paciente les hacen más preguntas a ustedes que a nosotros como médicos. Entonces, una de las preguntas que les puedo hacer es qué se puede aplicar. Solo y únicamente los pacientes se pueden aplicar las cremas que nosotros les dejemos, porque si eso se trata como una quemadura de sol, por ejemplo, los efectos secundarios que puede tener o la progresión de la quemadura pueden ser terribles, o sea, puede aumentar mucho. Entonces, solo se puede administrar lo que nosotros como médicos le dejemos, nada más. Y generalmente o idealmente las curaciones de este tipo de lesiones idealmente es que las hagan solamente unas enfermeras que sean capacitadas en la parte de oncología. Cuando miramos la parte del cerebro, que es algo que se presenta más que todo en los pacientes que se les irradia gliomas, el principal efecto que pueden tener es que el paciente puede tener un edema cerebral que es transitorio, que es durante el tratamiento y se caracteriza porque el paciente puede tener dolor de cabeza, náuseas, vómito y se puede sentir somnoliento. Estos efectos secundarios, ¿cómo se manejan? Con corticoides. Entonces, generalmente cuando el paciente empieza a sentir esos síntomas, él refiere que como que se siente más cansado, hay pacientes que refieren mareo, el aumento de los vómitos, nosotros les dejamos unas dosis de corticoides y ahí se disminuye el edema cerebral. Cuando miramos la parte de la médula también es un órgano que se mide en serie, por lo que lo importante que acá se tiene que tener en cuenta es la dosis total que reciba la médula. Depende también el tamaño de la dosis por fracción y el largo de la médula que es irradiada. Y un signo que es importante tener en cuenta es el signo del ermite, que se puede presentar entre los 2 y los 4 meses después de que el paciente se irradia, y ya se considera que es permanente cuando se presenta a los 9 a los 15 meses y se caracteriza porque el paciente sufre de parestesias y alteraciones sensoriales. Entonces, como que el paciente siente que la extremidad como que tiene calambres o tiene algún tipo de sensación como tipo quemazón, que él refiere que el órgano como que le salta solo. En la parte de cabeza y cuello, algo que es súper habitual que se presenta más que todo en los pacientes que se les irradia la parte de la cabeza, o por ejemplo la parte de la pelvis, es una alopecia, que es estas zonas que se observan acá que no tienen cabello, y una de las características que tiene la alopecia en comparación con la alopecia que produce la quimioterapia, es que la alopecia que se produce es en parches, que es en las zonas donde más reciben radiación. Habitualmente, igual estas zonas, después de por ahí 6 meses, se empieza a regenerar el cuero cabelludo y el cabello puede crecer normal. Otra lesión que también se presenta mucho, que es más que todo en los pacientes, por ejemplo, que se les irradia la parte de cabeza y cuello, es la parte de la mucositis, que son estas lesiones blancas que se ven acá, que se presentan cuando la dosis de radiación es alta, y esto nosotros lo manejamos más que todo con colutorios y se trata de enseñarle al paciente cómo se debe realizar el aseo, porque cuando tienen este tipo de lesiones no se pueden limpiar con un cepillo de dientes. Entonces nosotros le enseñamos cómo se debe hacer el aseo porque es importante también para que no se sobreinfecten. Y la otra característica que también se presenta mucho es la parte de la serostomía, lo cual también nosotros lo manejamos muchas veces con saliva artificial o le enseñamos al paciente cómo se puede estimular la producción de saliva con el objetivo también de cuidar la parte dental.
porque al no producir saliva también hay un aumento del daño de la dentadura y de la caries. Entonces recuerden que estamos hablando de una población pediátrica. Entonces, si no se maneja bien esta parte, ya de por sí los niños son una población que tienden a tener muchas caries, entonces como que es ideal tratarlo de evitar. Cuando miramos la parte del tórax, que son las neumonitis, es el principal síntoma que se presenta más que todo en los pacientes que reciben algún tipo de radioterapia a nivel de la mama, el pulmón o los tumores mediastínicos, que esto se presenta mucho en la parte de los linfomas. La neumonitis es una patología que depende del volumen irradiado, porque como les comentaba, el pulmón es un órgano que es en paralelo, y también se relaciona mucho cuando, por ejemplo, los pacientes reciben quimioterapia concomitante, que también se da mucho en la parte de los linfomas. Eso se caracteriza por un cuadro que el paciente refiere fiebre, congestión, tos seca, dolor torácico pleurítico y una sensación de plenitud en el pecho. Cuando nosotros inicialmente, más que todo por el tema de la fiebre, confirmamos que el paciente no tenga sobreinfección para ver si tiene necesidad de antibiótico, y si no, es una patología que también se maneja con corticoides. Esta toxicidad generalmente se da 1 a 3 meses después de que el paciente finaliza el tratamiento. Otra patología importante que se puede presentar es la pericarditis, que presenta una toxicidad que se presenta más que todo porque hay contracción del pericardio. Nosotros igual cuando hacemos la parte de la evaluación del corazón al momento de revisar los planes, evaluamos también la parte pericárdica para estar seguros que la dosis que recibe no es alta y así evitar la pericarditis que se produce netamente por fibrosis del pericardio. Cuando hablamos de la parte abdominal, una de las principales molestias que pueden tener los niños es que por inflamación de la parte del esófago, los pacientes pueden tener disfagia, entonces tienen una importante molestia al tragar, que también esa nosotros la manejamos con colutorios. También pueden tener dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia y ascitis, cuando se presenta, por ejemplo, la irradiación en el tumor de Wilms que se irradia todo el abdomen. Y otra complicación que es bien frecuente que se presenta es la parte de la enteritis, que más que todo se manifiesta por diarrea o colitis. Esto se relaciona más que todo con la dosis que reciba el abdomen, si el paciente tiene antecedentes de cirugía previa, tiene enfermedad pélvica inflamatoria, hipertensión o diabetes. La parte de la alteración renal en realidad es bien raro y acá básicamente nosotros lo que le evaluamos es con función renal, pero realmente los riñones son un órgano que resiste mucho a la radiación, entonces es raro ver una alteración renal. Cuando miramos la parte de la pelvis, una de las complicaciones que más se produce es la proctitis, que esta más que todo se relaciona porque el paciente refiere que le duele al hacer la deposición o tiene sangre en la deposición, y la cistitis, que también se produce por una inflamación de todo lo que es lo vaso de la vejiga, que el paciente aquí puede referir molestias al orinar o de pronto un poco de hematuria. Cuando hablamos ahora de la parte de las toxicidades crónicas, recordemos que estas se presentan 6 meses después de que el paciente termina el tratamiento o inclusive años después, y esta es una causa importante de mortalidad en los pacientes que son sobrevivientes de cáncer. Entonces, hay estudios de sobrevivientes de cáncer infantil que muestran que 1 de cada 5 sobrevivientes habían muerto después de 30 años de supervivencia, y esto más que todo se presenta por las toxicidades al tratamiento, y 1 de cada 10 muertes se debió únicamente a factores que estaban relacionados con el tratamiento. ¿Por qué se produce la toxicidad tardía? Entonces, esto se produce, por lo menos en el tema de la radioterapia, es porque una vez el paciente recibe la radiación, el parénquima del órgano tratado, la vasculatura del tejido conectivo y toda la parte de la respuesta inflamatoria que se produce por este tipo de tratamiento hace que hayan pérdidas de las células diana o de las células madre, y empiezan como a producir vías de muerte celular. Entonces, esto es lo que causa es que hay una disminución en la función del órgano, y esto puede conllevar a fibrosis, cambios inflamatorios crónicos o daños vasculares. Cuando hablamos de la parte de la toxicidad crónica a nivel sistémico, el 30% de los pacientes pueden quedar con alguna secuela sistémica, como lo que les refería ahorita al cansancio. Esto más que todo se relaciona con pacientes que han recibido radioterapia por tumores cerebrales, y los factores de riesgo son un bajo Karnofsky y el género femenino. Cuando miramos la parte de la piel, este es el principal efecto tardío que se observa, que es que la piel torna una coloración fibrótica, acartonada,
y se observa una importante resequedad con una hiperpigmentación, como se observa en la parte de acá, y telangiectasias. En la parte del cerebro, que esta es una de las principales complicaciones que se pueden tener en los niños, es que pueden tener alteraciones neurocognitivas. Entonces, los factores de riesgo pueden ser que sean pacientes de género femenino, que sean muy jóvenes al momento del tratamiento. Recuerden que solamente se pueden tratar niños de 3 años en adelante, dependiendo de la ubicación del tumor. Si se dan dosis de radioterapia muy alta, recordemos que, por ejemplo, en los gliomas las dosis que se dan son de 60 Gray, que es una dosis bastante alta. Si el tratamiento se hace con quimioterapia concomitante y si tiene alteración neurológica previa. La parte de la alteración cognitiva es una toxicidad bien complicada que toca explicársela muy, muy claramente a los padres para que entiendan lo que puede presentar el niño a futuro, que se puede presentar con disminución del coeficiente intelectual, disminución de la atención, disminución de la concentración, en la velocidad de procesamiento, puede tener alteración de memoria y esto más que todo se presenta con la dosis que reciben los lóbulos temporales y el hipocampo. Entonces, hoy en día igual con las nuevas técnicas de tratamiento que nosotros tenemos, los lóbulos temporales y el hipocampo son dos estructuras que ya hoy en día tienen como una dosis de tolerancia, por lo que nosotros tratamos de protegerlas al máximo para tratar de evitar todas estas alteraciones. El problema es que muchas veces los tumores están muy cerca de esas zonas. Entonces, ahí igual uno lo conversa con los padres porque toca priorizar o la toxicidad o el control tumoral. Entonces, aquí está el ejemplo que les puse anteriormente, porque la parte de las técnicas de tratamiento también se relacionan mucho con la toxicidad y esperemos que, bueno, en Latinoamérica ojalá algún día lleguen los protones para así disminuir toda la parte de los efectos secundarios que podemos tener. Cuando miramos la parte neuroendocrina, este también es un tema importante que también siempre se debe conversar con los padres porque al nosotros irradiar el cerebro, o muchas veces pasa en los pacientes que se les irradia pelvis o en algunas leucemias que se tienen que irradiar los testículos, que pueden haber muchos trastornos neuroendocrinos e inclusive de la parte de la fertilidad. Entonces, una de las principales estructuras que se puede alterar es el hipotálamo, que esa es la que se encarga de toda la parte de las hormonas de crecimiento y la parte de las hormonas sexuales. Entonces, aquí uno de los principales problemas que el niño puede tener es que puede tener afección de la parte reproductiva y, bueno, toda la parte hormonal, como por ejemplo pasa con la hormona de crecimiento. También puede haber alteración de la TSH y la ACTH, que estas también son dos hormonas que están en relación con todo el tema del crecimiento. Cuando hablamos de la parte de los órganos de los sentidos, entonces se ha visto que muchas veces cuando se irradia el cerebro, los niños pueden tener alteraciones de los oídos y esto básicamente se produce con el tema de cuando se administra el tratamiento con ciertos tipos de quimioterapia. Y la parte ocular, que esa también se puede ver afectada, más que todo en los pacientes cuando se les irradian tumores cerebrales que tienen el tumor muy cerca a la vía óptica. En la parte musculoesquelética, y esto es una de las principales razones por las que yo les comentaba que siempre que uno irradia o o sea, está cerca de alguna estructura ósea en los niños, uno siempre debe irradiar toda la estructura. Entonces, por ejemplo, si yo voy a irradiar o tengo cerca la parte de la columna vertebral, no puedo incluir solamente la mitad de la columna o una parte de la columna, porque ahí lo que voy a hacer es que lo va a crear como una malformación del crecimiento al niño, porque si digamos esta es la estructura y lo irradio solamente, le protejo solamente acá y esta parte la irradio, en el momento del crecimiento, el crecimiento va a ser asimétrico. Entonces, esa es una de las razones por las que toca incluir todos los órganos, pero los efectos secundarios que se pueden producir es que no haya un adecuado desarrollo de los músculos o el hueso que se esté irradiando y el paciente puede tener algún tipo de enanismo o hipoplasia en los órganos que se irradian. Cuando miramos la parte del tórax, entonces en lo que se ha visto es que los pacientes que reciben radioterapia en el tórax a nivel del corazón son pacientes que pueden tener más riesgo de producir placas ateromatosas, que estos básicamente se pueden presentar por alteración de la vasculatura. También pueden tener algún tipo de alteración en las válvulas del corazón, que esto básicamente se puede presentar por fibrosis o alteraciones en la parte cardíaca del corazón, que también se pueden presentar por afecciones de la irradiación cardíaca, lo que hace que sean más predispuestos a tener infartos. En la parte de los pulmones, también lo que se presenta muchas veces es la neumonitis crónica,
que igual no es frecuente que se presente, pero es algo que igual toca tener en cuenta más que todos los pacientes que reciben radioterapia por linfomas. Cuando miramos la parte abdominal, los órganos como se pueden afectar son el esófago, donde lo que más puede tener el paciente es disfagia, porque se puede presentar un estrechamiento del esófago. Pueden tener también alguna alteración a nivel del estómago, que esto básicamente se puede presentar porque al irradiar el estómago el paciente puede tener de pronto atrofia, y en el intestino es importante hacer seguimiento porque lo que más puede referir el paciente a futuro es problemas como obstrucciones intestinales o atrofias o fístulas. En la parte de la pelvis, bueno, la insuficiencia renal, que igual es raro que se presente, pero el principal factor que se puede presentar en la pelvis es que el paciente quede infértil. Esto principalmente porque pasa porque el óvulo y los espermatozoides a la parte de los testículos son órganos que son muy sensibles a la radiación. Entonces, con dosis tan bajas como 2 o 3 Gray ya pueden empezar a tener alteraciones. Entonces, por eso para nosotros, cuando hacemos todo el plan de tratamiento, es súper importante tratar de proteger lo que más se pueda. Pero en caso de que no se pueda, siempre que uno tiene un efecto secundario que no lo puede solventar, es súper importante conversarlo con los padres, explicarle a los padres los posibles efectos secundarios que puede tener y al final la decisión tomarla tanto el médico como los padres. Porque, o sea, sería muy terrible que los padres se enteraran años después que el tratamiento les causó una toxicidad sin que ellos tuvieran conocimiento. El otro efecto secundario que también es muy frecuente encontrar en los niños, que este se presenta en los años, y era lo que yo les explicaba inicialmente, son las neoplasias radioinducidas, que es que en las zonas donde el paciente recibió tratamiento, que esto más que todo se presenta por lo que vimos en la primera charla, pueden haber células sanas que quedan de pronto con alguna anomalía y a futuro pueden producir neoplasias radioinducidas. Existen estas diferentes escalas que ayudan a medir tanto la toxicidad aguda como crónica de todos los tratamientos de radioterapia. Nosotros igual al momento de evaluar los pacientes nos guiamos mucho en esto para definir en qué grado de toxicidad tenemos. Y esto de pronto es algo que nosotros como radioterapeutas es como nuestra Biblia, por decirlo así, y es que todos los órganos sanos tienen una determinada dosis de tolerancia. Entonces, cuando nosotros evaluamos todos los tratamientos, es súper importante tratar de que se respeten esas dosis de tolerancia. Pero como lo he repetido varias veces en el transcurso de la charla, muchas veces no se logra. Entonces, es importante que nosotros eso siempre lo expliquemos, porque, por ejemplo, como ustedes lo ven acá, en las diferentes toxicidades, cuando se sobrepasan las dosis, ya se sabe cuáles son los efectos que van a tener. Entonces, esa es la parte que es importante tratar de explicarle a los familiares y, bueno, y si el niño es grande, para que se tome una decisión en conjunto. Existen varias pautas que evalúan a los niños que son supervivientes del cáncer, que está el del COG y que son unas pautas de seguimiento a largo plazo, y aquí lo que se hace es básicamente, llévatela, perdón, es que mi gata está. Entonces, básicamente con con estas pautas, lo que se hace es hacer un seguimiento a largo plazo para evaluar las diferentes toxicidades o qué factores pueden favorecer que el paciente tenga algún tipo de toxicidad. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? No hay preguntas, doctora. Ya, entonces de conclusiones de esta parte tenemos que, bueno, los efectos agudos y subagudos se producen durante el tratamiento y hasta 6 meses después. Los efectos crónicos se producen después de 6 meses de haber terminado la radioterapia. Por el aumento de la supervivencia en los niños que tienen cáncer, se pueden observar hoy en día más los efectos secundarios y existen diferentes escalas que nos ayudan a evaluar las toxicidades que produce la radioterapia. Y cada órgano a riesgo tiene su propia dosis de tolerancia, que es importante tenerlo en cuenta. Y la última imagen de Bogotá, que es de donde yo soy, para que se animen a ir. Y eso sería todo. Súper, doctora. Queda Víctor. No sé si Víctor tendrá alguna consulta, alguna inquietud a la presentación hecha por la doctora Casadiego.
Bien, no hay mensajes, no hay por lo pronto nada, así que solo agradecerle, doctora, por la tremenda presentación. Bueno, ahí está ninguna duda de Víctor. Agradecido. Ya pues, doctora, la dejo libre de ejercicio. Le agradezco nuevamente por estar acompañándonos el día de hoy, pues. No, súper, un placer y un gusto de verdad. Vale, un gran abrazo. Cuídense mucho. Vamos, chao, que Nos estés muy vemos. Chao, bien. chao. Bueno, nosotros terminamos la sesión del día de hoy y nos queda la última sesión de inteligencia artificial para las próximas martes. Así que ya estamos cerrando el diplomado de imagenología pediátrica. Un gran abrazo y que sea un buen resto de semana. Que estén bien.